Independencia del revisor fiscal. Toda la función del revisor fiscal está basada en su independencia, porque él no se debe sino a la ley y al interés público. Por lo tanto, quien lo nomina a la Asamblea General no es su jefe y él puede objetar cualquier decisión que tome esa Asamblea General. Es más, decíamos, si el presidente de la República es el que lo nombra porque es una entidad industrial y comercial del Estado, él puede objetar las decisiones que el presidente tome acerca de la entidad, porque él, por encima de él no está sino la ley. A todos aquellos que les interesa la información que se está produciendo por la empresa que está emitiendo, la parte responsable de la información, ellos tienen que aceptar sin discusión que el revisor fiscal va a opinar, y esa opinión es de un profesional que está circunscrito a lo que se llama la credibilidad pública. Entonces, todos los usuarios de la información financiera o de la información de otro tipo, distinta a la información financiera, tienen que creer necesariamente en lo que el revisor fiscal expresa. No necesitamos que la Asamblea General crea en él, porque la ley es la que lo está diciendo, de que él no se subordina a ninguna persona, sino a lo que él encuentra durante su gestión. Todos los asuntos que tengan que ver con el trabajo del revisor fiscal, él debe mantener, como todo contador público, una actitud mental independiente. Él va a decir lo que encontró. Por lo tanto, no puede tener y no tendrá nunca intereses, conflictos de interés, parcialidades con los que le interesa el dictamen. Él no tiene nada que ver con los usuarios del informe. O sea, la situación del aseguramiento aquí está clara, porque se puede decir, los que no conocen la figura del revisor fiscal, de que él es un empleado de la empresa. No, señor, él es empleado, pero del interés público. Obviamente que la palabra revisoría fiscal puede llevar a que se entienda de que el revisor fiscal es un fiscal, lo que se llama en el derecho, la teoría del sistema acusatorio. No, él no es un fiscal acusador, sino un juez imparcial de los hechos económicos que la empresa está produciendo. Él va a mantener equidad, justicia en lo que él dice. No se va a inclinar hacia los administradores o hacia los accionistas, hacia los socios o hacia los acreedores o hacia los clientes o al gobierno, ninguno. Él simplemente va a actuar en justicia. Es un juez de los hechos económicos de la empresa, que pueden ser hechos económicos representados en la información financiera histórica, o pueden ser hechos económicos distintos de la información financiera histórica. O sea, cabe lo que se ha pregonado sobre el aseguramiento de la información. El revisor fiscal es un asegurador de la información. Entonces, esta es una figura, la independencia histórica y filosófica en cuanto a la revisoría fiscal. Está basándose en el pilar de la contaduría pública. Por lo tanto, podemos decir que es la máxima, el revisor fiscal es la máxima expresión del ejercicio de la contaduría pública. El contador público no puede ser solamente tener la capacidad técnica, que la tiene y la va a usar, pero su independencia está marcada y está prevista en la aplicación muy estricta de los dos códigos de ética de la profesión. O sea que él debe mostrar en su actuación, porque no es pregonarnos, sino con su actuación, de que él trabaja con las más altas normas de honestidad y de objetividad en los juicios. Entonces, si lo que diga el revisor fiscal es lo que él encontró y que lo está haciendo independiente, sin que nadie lo haya obligado o a dar una opinión distinta a la que él encontró. Yo siempre he tenido un cuestionamiento acerca de
un limitante a esa independencia que para mí no es absoluta. Cuando hay una reelección indefinida del revisor fiscal, yo creo que eso se puede llegar a constituir como un conflicto de interés. Los colegas de la profesión no están de acuerdo, pero yo sí creo que no debería haber reelección indefinida del revisor fiscal para que se mantuviera más absoluta esa independencia. Responsabilidades del revisor fiscal. Tiene muchas responsabilidades. Una de ellas es la civil, porque todo lo que él plantea en su informe o sus informes puede y tiene consecuencias hacia los terceros. Entonces esos terceros pueden pedirle que responda por los perjuicios que pueda haber ocasionado cuando ha dado un informe que haya sido hecho con negligencia o con dolo en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, la responsabilidad civil debe pagarle a los terceros por sus perjuicios. Una responsabilidad penal. Él está haciendo aseguramiento de la información y ese aseguramiento de la información, si él incluye en ese aseguramiento inexactitudes graves, que pueden ser dolosas, él puede ser juzgado penalmente por falsedad en documento privado. Es más, la revisoría fiscal por eso necesariamente debe ser ejercida por una persona natural. ¿Por qué? Porque las personas naturales son sujetos del derecho penal. Las personas jurídicas no. Entonces él tiene que poner su nombre personal para poder responder en este punto penal. En cuanto a la responsabilidad profesional, el contador público que ejerza la revisoría fiscal debe ser muy estricto en el cumplimiento de los códigos de ética profesional y eso le obliga a que tiene una responsabilidad frente a la contaduría pública porque él está ejerciendo la máxima expresión de ella. Porque puede ser contaduría privada y contaduría pública. En este caso la revisoría fiscal es típica contabilidad pública. Hay una responsabilidad social, por supuesto. La función del revisor fiscal ese es el jefe, ese es su jefe, el interés público. Y del interés público se deriva el bienestar social de la comunidad. Por lo tanto, un revisor fiscal que actúe negligentemente está siendo negligente con el interés público y con toda esa confianza que se le entregó a él para que él diera fe pública. Por lo tanto, es una responsabilidad social que es muy, muy grave. Es el incumplirle al único jefe que tiene. Hay una responsabilidad pecuniaria que se ve en el Código de Comercio que es muy risible porque se establece que se pagará multas sucesivas de 10,000 a 50,000 pesos y es solidariamente responsable con los administradores y funcionarios directivos, pero esa responsabilidad pecuniaria se estableció en el Código de Comercio de 1970 donde 10,000 pesos o 50,000 pesos eran dinero. Hoy en día no, si se hubiera establecido con salarios mínimos, por ejemplo, la cosa era distinta, pero está esa responsabilidad. Además de todas esas responsabilidades que se tienen, hay que entender de que el contador público que ejerce la revisoría fiscal se asimila a un funcionario público, a un servidor público. Por lo tanto, sus fallas serán duplicadas cuando se cometan, o sea, se le va a juzgar como si fuera empleado del Estado o si fuera un servidor público. ¿Por qué? Porque está cumpliendo las funciones de interés público y recibe solicitudes de la superintendencia a las cuales tiene que cumplir como si fuera un empleado de las superintendencias respectivas, a pesar de que él es una persona privada. Entonces, eso es muy, muy importante tener en cuenta ese tipo de responsabilidades.